Hola, soy Fran Moreno, belenista y autor del software para el control de belenes Beltronic 3.0, con el que puedo hacer en mis belenes cosas como estas. ¿Te gustan, verdad? Bien, pues este es el primer vídeo de una serie en la que te voy a mostrar mi software si aún no lo conoces y te voy a enseñar a utilizarlo si ya lo tienes. En este primer vídeo te voy a explicar en qué consiste Beltronic 3.0 y cómo componer un sistema de iluminación controlado por él. Beltronic 3.0 es un software que utiliza el sistema DMX512, que es un estándar profesional ampliamente utilizado en televisión, teatros, espectáculos y locales de ocio para controlar la iluminación y los efectos. Al ser un sistema estándar muy difundido, existen en el mercado muchísimos dispositivos que son compatibles con DMX, como dimmers, que son reguladores de intensidad, módulos de relés para conectar y desconectar otros dispositivos, dispositivos móviles como los focos móviles usados en televisión y espectáculos, máquinas de humo y de otros efectos, etc. Entre estos dispositivos podemos encontrar los de tipo profesional y los que son mucho más asequibles, que van dirigidos a un mercado más popular. Entre estos últimos podemos encontrar algunos que son muy prácticos para su utilización en la iluminación de belenes, tanto por su funcionalidad como por su precio, y son los que utilizo en mis belenes, controlados por mi software Beltronic 3.0. Los que ves aquí son dimmers. Estos aparatos controlan la intensidad de las luces que conectemos a sus salidas, así como también admiten la conexión de otros aparatos como por ejemplo motores. Los podemos encontrar para aparatos de corriente alterna de 220 voltios y para aparatos de corriente continua de 12 o 24 voltios. Los primeros son para regular las antiguas bombillas y focos incandescentes, así como motores de corriente alterna, y los segundos son para regular luces LED y también motores de corriente continua de 12 o 24 voltios. Estos, en cambio, son módulos de relés. Sus salidas no regulan, sino que funcionan como interruptores para conectar y desconectar cualquier otro aparato eléctrico. A sus salidas podemos conectar aparatos tanto de corriente alterna como de corriente continua y de cualquier voltaje, puesto que no entregan tensión a los aparatos, sino que sus salidas son simples interruptores controlados electrónicamente. Para componer un sistema de iluminación para belenes controlado por Beltronic 3.0 se necesitan los siguientes elementos. Un ordenador que cumpla los requisitos mínimos que están publicados en mi página web www.iluminacionbelenes.com y que tenga instalado mi software Beltronic 3.0. Un controlador DMX Beleman VM116 o también llamado WADA VML116. Los dimmers y módulos de relés que se necesitan. Y si se van a usar luces LED, se necesita además una fuente de alimentación de 12 o 24 voltios. El controlador VM116 se conecta al ordenador mediante un cable USB y la salida del controlador se conecta a uno de los dispositivos DMX que se utilicen mediante un cable DMX de la longitud necesaria o bien mediante un transmisor DMX inalámbrico como este. Los demás dispositivos DMX se van conectando en cascada mediante cable DMX o se les conecta un receptor DMX inalámbrico. Así se compone un sistema completo de iluminación para belenes al que solo le falta conectarle las luces a sus salidas. Como ves, el sistema es modular, por lo que puedes adaptarlo a cualquier belén de cualquier tamaño, puesto que puedes comprar solo lo necesario para el belén que vayas a construir. Los dimmers y módulos de relés los comprarás según las salidas que necesites y de la potencia que se requiera. Igualmente, la fuente la elegirás del voltaje y potencia necesarios. También lo puedes ampliar en cualquier momento si lo necesitas,
adquiriendo más dimmers u otros dispositivos. Por ejemplo, si decides al año siguiente hacer un Belén más grande o quieres hacer un ciclo de iluminación diferente con efectos y necesitas más salidas. Un sistema de iluminación como este tiene muchas ventajas respecto a los controladores convencionales. Aparte de las numerosas funciones de Beltronic 3.0, muchas de ellas exclusivas de este software, el sistema completo tiene otras ventajas como estas. Un controlador convencional tienes que instalarlo en un lugar accesible para poder manejarlo, y todos los cables que van a las luces tienen que llegar hasta él, por lo que hay que utilizar mucho cable. Por otro lado, mientras programas el ciclo en un controlador convencional, no puedes ver el efecto de lo que programas hasta que has programado todo el ciclo, y si tienes que modificarlo, tienes que hacerlo también a ojo, puesto que no puedes colocar el controlador enfrente del Belén y visualizar el resultado sobre la marcha. En cambio, con el sistema controlado por Beltronic 3.0, los dispositivos DMX a los que van conectadas las luces los puedes poner en el interior del Belén, lo más cerca posible de las luces para utilizar la menor longitud de cables posible, con el consiguiente ahorro, puesto que no es necesario manipular estos dispositivos una vez instalados. El ordenador junto con el controlador VML116 son los que se colocan fuera del Belén, en el sitio que desees, y solo hay que llevar un cable DMX desde el controlador DMX a uno de los dispositivos DMX instalados dentro del Belén, o bien usar un transmisor DMX inalámbrico. Pero no solo eso, también puedes colocar el ordenador debajo del Belén y controlarlo desde fuera mediante un mini teclado con ratón totalmente inalámbrico como este. Como puedes deducir, esto te dará mucha libertad para la instalación del equipo y a la hora de programar los ciclos de iluminación. Esto último puedes hacerlo situándote delante del Belén a la distancia que sea necesario para ver el resultado de lo que programes sobre la marcha. Con un controlador convencional esto no es posible, puesto que estará unido a las luces del Belén por una maraña de cables. Beltronic 3.0 tiene características y funciones únicas que te permitirán iluminar tu Belén de la forma que quieras, sin límites a tu creatividad. Por ejemplo, podrás iluminar tu Belén con el ciclo clásico que simula el transcurso del día desde el amanecer hasta la noche, con sonidos ambientes sincronizados con las luces y cielos reales proyectados o reproducidos en un televisor de pantalla grande, o bien hacer un ciclo de iluminación que vaya acompañado de una narración en el que se vayan iluminando distintas zonas del Belén según lo narrado, o también iluminar tu Belén con 3 ciclos distintos seguidos en los que podrás incluir vídeos de cielos diferentes, sonidos ambiente distintos y bandas sonoras diferentes. Cualquier cosa que se te ocurra para iluminar tu Belén podrás hacerla si utilizas Beltronic 3.0. Con Beltronic 3.0 podrás crear ciclos simples o ciclos múltiples para un Belén de una escena o de varias, y nunca te faltarán salidas, puesto que puede controlar hasta 324, 108 por cada ciclo de un ciclo múltiple. Dispone de hasta 9 iluminaciones fijas que podrás seleccionar en cualquier momento durante la exhibición del Belén, por ejemplo, para mostrarlas al jurado de un concurso. Con ellas además podrás crear el ciclo de iluminación de forma automática. Solo tendrás que seleccionar qué salidas y qué iluminaciones fijas utilizarás y el tiempo que durará cada iluminación fija y cada transición entre ellas. Podrás incluir en cualquier salida el efecto de llama y regularlo según las bombillitas o LED que utilices para las hogueras, velas o antorchas que pongas en el Belén. A cada iluminación fija le puedes añadir una banda sonora que se reproducirá en bucle durante la iluminación fija correspondiente. En el ciclo podrás incluir hasta 3 vídeos en un ciclo simple o en cada ciclo del ciclo múltiple, por los que puedes poner cielos reales en tu Belén, una hoguera o una cascada reales o cualquier otra imagen que se te ocurra, integrando uno o varios monitores o televisores en la estructura del Belén o usando un proyector de vídeo. El ciclo podrás programarlo de forma gráfica, en una línea de tiempo en la que bastará un clic para insertar marcadores de nivel, con los que irás trazando las variaciones de cada salida a lo largo del ciclo. También podrás incluir variaciones y efectos de forma automática, ajustando sus parámetros de nivel y duración. En la línea de tiempo puedes incluir una banda sonora de forma sencilla y hasta 31 sonidos para ambientar tu Belén, que puedes seleccionar entre los que se entregan con el programa, y todos los sonidos que incluyas se reproducirán sincronizados con las luces y los vídeos, y se mezclarán si coinciden en el tiempo.
También puedes incluir en el ciclo las músicas de ambiente que desees, sin límite, que se reproducirán sucesivamente como si fuera un CD de música, durante los momentos que desees y en bucle. Beltronic 3.0 tiene múltiples funciones automáticas para hacer más fácil y atractiva la iluminación de tus belenes. Los fundidos automáticos crean una transición suave al principio del ciclo, al final, entre las diferentes iluminaciones fijas y al pasar de una escena a la siguiente en un ciclo múltiple. Además, la función de luz de sala encenderá una luz de ambiente en la sala mientras el ciclo está en stop y la apagará suavemente mientras se reproduce el ciclo, y la luz de sala en fundidos la encenderá durante el interludio de los fundidos simples entre dos escenas. También dispone de las funciones cortina y cortina múltiple, que activarán automáticamente cortinas motorizadas que se abrirán al inicio de cada escena. Las funciones autoabrir ciclo, reproducción automática e inicio automático permitirán que puedan exhibir el Belén personas que no sepan manejar el programa. Y el bloqueo por contraseña de que dispone el programa impedirá que personas no autorizadas modifiquen tus ciclos. Con los dispositivos que has visto anteriormente y gracias a estas funciones y muchas más que posee Beltronic 3.0, podrás componer un equipo de iluminación personalizado y que se amoldará a cualquier exigencia, pudiendo iluminar tu Belén, sea del tamaño que sea, con gran realismo. Bien, pues hasta aquí este primer vídeo. En el próximo te explicaré los primeros pasos en el manejo de Beltronic 3.0. Un saludo y si te ha gustado no olvides suscribirte a mi canal. Hasta el próximo vídeo.